Bendición. En esta mañana voy a compartir Josué capítulo 7, versículo 2 en adelante, el pecado de Acán y la derrota en Ai. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ai, lugar cercano de Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron, pues, a explorar la ciudad de Ai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Ai. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Estaba confiado de que iban a ganar, de que iban a vencer, como vencieron con el reino de Jericó. Pero ellos aparentemente no habían consultado a Dios qué tenían que hacer, si estaban bien para poder ir a enfrentar a ese pueblo. Ellos fueron con su propia fuerza, convencidos, creyeron que iban a ganar, sin consultar a Dios y sin saber qué Dios le quería que haga. A veces nos pasa eso a nosotros. A veces queremos que nosotros por sí solos podemos cambiar, que nosotras por sí solas podemos vencer la depresión, podemos vencer las adicciones, podemos restaurar nuestro matrimonio, nuestra economía por sí sola, por nuestra sabiduría, por nuestro razonamiento, por nuestro entendimiento. Creemos que nosotros podemos por sí solas, pero no le consultamos a Dios, no le pedimos la guía, no le pedimos si hay algo dentro de nosotros o en nuestra casa que nos estorbe para poder vencer aquellos que queremos obtener. Como dije, la restauración de nuestro hogar, la libertad en nuestra vida, en la depresión, en la soledad, en la tristeza, en la escasez. El pueblo de Israel se confió porque dijo: 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Ai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón solo fueron a la batalla 3 mil soldados, pero los de Ai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta la cantera. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. ¿Qué pasó? El pueblo se acobardó y se llenó de miedo. ¿Por qué? Porque se fueron confiados. Se fueron sin consultarle a Dios, sin preguntarle a Dios si tenían que ir, sin purificarse. Se confiaron en su fuerza. Ante esto, Josué se rasgó la vestidura y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. ¿Qué hizo Josué? Rasgó su vestidura. Nosotros cuando sufrimos alguna lucha y alguna batalla y perdemos la paz, perdemos la tranquilidad, cuando vemos que por sí solos no podemos, debemos rasgar nuestro corazón como hizo Josué delante de su presencia, delante de la presencia de nuestro Dios. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraron su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios, y a veces pasa eso, empezamos a reclamarle a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no vencimos? ¿Por qué si nos sacaste de lo más vil y despreciado, si vencí en tu nombre, Dios, aquello que me estaba matando, no voy a vencer esta pequeña lucha? Sin embargo, esta pequeña prueba me está matando. ¿Por qué? Empezamos a pedirle al Señor explicaciones. Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región, entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Josué no se preocupó de su prestigio, no se preocupó de su liderazgo, no dijo ¿qué dirán de mí? Él se preocupó del prestigio de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué van a decir de ti, Dios? Si me sacaste de aquel camino donde yo era perversa, donde no tenía paz, donde vivía enojada, resentida, llena de odio, de rencor, de ahí me sacaste y hoy estoy siendo vencida por el miedo, hoy estoy siendo vencida por la escasez, hoy estoy siendo vencida por una pequeña lucha que sé que puedo vencer en tu nombre. ¿Qué le voy a decir a la gente, Señor? ¿Qué van a decir de ti, de tu prestigio? Pero como el Señor nunca nos deja sin respuesta, como a Josué, y el Señor le contestó, Él nos va a contestar también a nosotros. ¿Qué hay en nuestra casa? ¿Qué hay en nuestras vidas que no nos deja avanzar? Y no nos deja vencer aquello que es simple de vencerlo, con Dios. Sin Dios, imposible. Levántate. ¿Qué haces allí postrado?, le dijo Dios.
Los israelitas han pecado y violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos. ¿Por qué no podemos hacerle frente a nuestros enemigos? Porque hay pecado oculto en nuestra casa, en nuestras vidas, en nuestro corazón. Porque no le confesamos a Dios aquellos que tenemos escondido dentro de nosotros, aquel pecado oculto. Cuando le confesamos al Señor, recibimos misericordia. Tenemos su perdón y su apoyo para vencer cualquier enemigo que se nos presente. Pero si escondemos pecado, si tenemos anatema en nuestra casa, en nuestra vida, no vamos a vencer. No solamente nosotros vamos a ser perjudicados, sino todos los que nos rodean. Sino que tendrán que huir de sus adversarios, dice. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. ¿Quién se acarrea su destrucción? Uno mismo. No es que Dios se aleja de nosotros. No es que Dios se aparta y se olvida de nosotros y nos deja que nuestros enemigos nos venza. Es nuestro propio pecado que tenemos oculto, que no nos deja avanzar y que hace que provoque nuestra destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado, le dijo Dios a Josué. Hay una oportunidad para vencer a ese enemigo que no te deja avanzar, que te está queriendo destruir. Hay una oportunidad. ¿Cuál es? Confesarle a Dios, purificate, santificate, séle sincero a Dios qué es lo que hay en tu casa, qué es lo que hay en tu corazón, que aún no le entregaste. Y si no sabes, pedirle que te lo revele. Dios te va a mostrar. ¿Para qué? Para que Dios esté con vos, para que te dé la victoria y pueda vencer eso que no te deja avanzar. Levántate, purifica al pueblo, dile que se consagre para presentarse ante mí mañana. Y yo, el Señor, Dios de Israel, declaro, la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Amén, anatema, hasta que no hayas quitado ese anatema de tu casa, de tu corazón. Yo no estaré contigo, dice el Señor, hasta que saques eso que está en tu casa, que está en tu corazón. Purifícate, hay oportunidad, sé sincero a Dios, clama a Dios y Dios te va a dar la victoria, pero sé sincero. ¿Por qué? Porque dice, Dios le dijo a Josué, y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Es simple, si no destruís ese anatema, ese pecado que está dentro de ti, de tu casa, eso que estás ocultando, Dios no estará a tu lado. Dios no te va a dar la victoria, tus enemigos te van a destruir. Pero si sos sincero, si te arrepentís, misericordioso es Dios para perdonar tus pecados y darte la victoria. El pueblo de Israel se purificó y Dios le mostró quién era el que había llevado el pecado al pueblo. Dios saca a luz todo lo que está en oscuridad, no deja nada oculto. Pero como dije, hay oportunidad de ser sincero ante Dios para que Él nos dé la victoria. Si no sabemos, le pedimos a Él que nos muestre y Él nos va a dar la revelación de qué es lo que no nos deja avanzar y qué es lo que está provocando la destrucción a nuestra casa, a nuestras vidas, a nuestra familia. Amén.